¿verdad? Si son 6 grupos, serían 6 clases las que necesitamos para eso. Entonces, sí, tal vez voy a poner a exponer a unas 2 o 3 personas. Lo voy a pensar bien dependiendo de los temas que se armen, ¿verdad? Cuántos temas y de qué se traten. Entonces, están pendientes. También les envié su clase número 1, la presentación, ¿verdad? Del material que ustedes tienen, yo recomendaría ver bien su programa, que es algo que también ya les envié, ver su constitución política. Yo sé que muchos están siguiendo las clases y estudian 2 o un día o el día del examen, ¿verdad? Pero hay muchos que sí quieren tener un buen promedio y están estudiando desde ahorita. Entonces, recomendaría leerse todos los artículos de la Constitución para tenerlos bien claros y también pues ver la primer clase, todos los conceptos que se dieron y así hacer sus apuntes o trasladar los apuntes que hayan hecho a la presentación. La clase número 2 es la que estamos viendo ahorita. Las clases no tienen el número de lunes o miércoles, sino que dependiendo del campo de estudio, así va a ser el número de clase. Ahorita estamos en la número 2, que es ya plenamente la primer parte del derecho informático, porque este derecho informático sí se va a dividir en varias clases, ya que es el meollo de nuestro tema, ¿verdad? De nuestro estudio. Entonces, ahorita vamos a continuar. Si no hay ninguna otra consulta o duda, voy a continuar y voy a presentar. Nuevamente les digo, a veces tengo problemas con el internet, entonces me interrumpen y si no puedo conectarme mejor, voy a poner el internet de mi computadora, creo que sería mejor, ¿verdad? Pero esperemos que sí se pueda. Ese problema normalmente surge como a las 8 de la mañana, ¿verdad? Ahorita todavía no lo tenemos. Así que voy a proyectar ahorita. Voy a desactivar mi cámara únicamente por el tema de que tal vez es mejor para que ustedes escuchen. Bien, estábamos en derecho informático. Creo que ya la ven, ¿verdad? Sí. El tema que estamos nosotros estudiando ahora es el tema principal de nuestra clase, aunque tal y como les he dicho, no sé si alguien más se incorporó, me dieron un nuevo listado, acá lo tengo, 34 alumnos, es probable que uno se haya incorporado, déjenme ver con respecto a las clases anteriores. Sí, uno tenemos incorporado, entonces por él vamos a platicar algunas cositas nuevamente como un repaso para ustedes. Bueno, nuestro curso es Derecho Informático. De todas maneras, ya vimos garantías constitucionales de las personas y vamos a platicar sobre propiedad intelectual, marcas, patentes. También vamos a hablar un poquito de derecho mercantil, sobre las empresas, las sociedades mercantiles y vamos a tener como un mes de plática de derecho laboral para que ustedes entiendan sus derechos laborales y también de las demás personas que van a trabajar con ustedes. Ahora estamos en derecho informático. Ya el lunes lo empezamos a estudiar y vimos el concepto de ese tema como una rama de las ciencias jurídicas que contempla la informática como instrumento. Eso se llama informática jurídica y como objeto de estudio, derecho de la informática. Es decir, la informática jurídica es todo lo que está dentro de una red, dentro de un sitio informático que tenga relación con el derecho, y el derecho informático ya viene siendo incluir dentro de leyes o normas, reglamentos, instructivos, eso se llama ya derecho informático. Para el autor de Santes es aquella ciencia que estudia el tratamiento automatizado de la información desde una perspectiva jurídica, capaz de ordenar la actividad. O sea, tenemos que ordenar todo eso. Y más ahorita, hoy más adelante vamos a ver qué es todo lo que hay que ordenar, ¿verdad? Hay situaciones y relaciones jurídicas emergentes. Eso quiere decir cada día se aprende una nueva cosa. Yo les aseguro que hace 5 años había una serie de temas informáticos que no los conocía nadie, mucho menos el derecho. Y aquí, por ejemplo, les tengo un temita. Cada vez les voy a hablar un poquito con ejemplos porque es la forma como uno entiende, ¿verdad?
Miren, el tema de las compras electrónicas es un tema complicado para el asunto fiscal. Todos sabemos que compramos boletos aéreos, que compramos ropa, que compramos zapatos, bueno, todo. ¿Y en qué momento se pagó el impuesto? La verdad es que yo casi puedo asegurarles que pagamos el impuesto porque hasta nos lo dicen, pero la factura jamás llegó como para que la declaráramos ante la SAT. Entonces, ¿dónde se está declarando esa factura? Esto es algo tan incipiente que ni siquiera le dio tiempo a los abogados de ponerse a pensar, mucho menos a los auditores de la SAT o de cualquier lugar de impuestos de cualquier país. Ponerse a pensar cómo hago para que estos millardos en compras electrónicas sean pagados. Hoy día ustedes saben que aquel sueño de ir a pasear a algún otro lugar, la mitad de ese sueño era pasear, conocer, y la otra mitad era comprar, era ver qué me voy a traer, ¿verdad? Ahora ya se puede encargar todo esto al extranjero y yo sé que hay entes muy grandes que sí ya tienen controles de impuestos, pero muchos pequeños no tienen controles de impuestos. Entonces, esto lo vamos a hablar más adelante, pero ahorita pega un poquito porque dice capaz de ordenar la actividad, o sea, esta actividad todavía hay que ordenarla. No es como el derecho de familia, donde el matrimonio, la patria potestad, el divorcio, los alimentos a los niños, eso ya está regulado desde el año 56 y venimos regulándolo y únicamente hemos cambiado algunos artículos que ya eran obsoletos. Sin embargo, los temas de matrimonio y todo tema de familia que deriva de ahí ya está legalizado. Acá no. Acá estamos ordenando la actividad, situaciones y relaciones jurídico-informáticas emergentes. Cada vez viene una nueva cosa con la informática que se tiene que legislar porque de lo contrario se vuelve un delito grave o se vuelve una omisión como en el caso de los impuestos. Hay muchos temas internacionales con la informática que todavía está difícil. Entonces, esta ciencia estudia eso, estudia el tratamiento automatizado de la información. O sea, toda la información debe regularse. Y entonces, estas situaciones que surjan deben estar al servicio del derecho a la información. Aquí nos habíamos quedado, estábamos platicando de esto. ¿Es autónomo o depende del código de comercio por el hecho de ser muy mercantil? Porque la verdad es que la informática es muy mercantil. Mercantil quiere decir comercial, o sea, tiene mucho que ver con compra y venta. Casi nada es pro bono, ¿verdad? O es ad honorem o un regalo que ustedes van a dar a la comunidad y al mundo. No, si algo se paga, son los programas informáticos, es las ideas informáticas, el tema informático es completamente pagado, es completamente oneroso. No, aquí es muy poco lo que yo veo. Alguien donó este programa para la humanidad. No, se han donado vacunas, se han donado conocimientos médicos, conocimientos jurídicos, hasta matemáticos, pero conocimientos informáticos, difícil, ¿verdad? Difícil que yo escuche eso, ¿verdad? Y por favor aquí, si alguien quiere opinar, ya saben que estamos abiertos. A mí me sirve mucho escuchar cosas que ustedes hayan vivido o conocido, ¿verdad? Entonces, es comercial totalmente, pero entonces depende del derecho comercial. La pregunta es si es autónomo él como derecho informático o depende del derecho civil donde yo voy a regular contratos y obligaciones. Yo diría que no, porque el derecho informático nada más surge la idea y surge el contrato con alguien donde yo lo voy a aplicar o a quien yo se lo voy a vender. Y no creo que tenga mucho que ver con el derecho civil. Entonces acá dice, es considerado una rama y ciencia autónoma del derecho, que abarca el estudio de las normas, jurisprudencias y doctrinas, esto ya lo vimos anteayer, relativas al control y regulación de la informática en dos aspectos.
Uno de ellos regula el medio informático en su expansión y desarrollo. Eso no existe, al menos en Guatemala. En Guatemala debería existir una ley de derecho informático, así le llamaría yo, donde nos digan cómo voy a hacer yo para, o cómo puedo hacer yo para crear, para inventar, para vender mis programas, etcétera. El derecho informático debería regular también si yo estoy trabajando para una entidad y yo creo un programa que probablemente la empresa que yo tengo va a vender en 3 millones de quetzales porque fue algo muy bueno lo que yo creé y a mí me están pagando 6,000. Debería de regular que el inventor, porque ustedes serían el inventor, si bien es cierto el programa pertenece a la empresa porque ahí trabajo yo, debe darle alguna regalía al creador. Nada de eso existe. No hay una regulación del medio informático en su expansión y desarrollo. No la hay. Tampoco, literal B, aplicación idónea de los instrumentos informáticos. O sea, ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Hasta dónde? Ustedes saben que yo tengo hijos de 27 años y la verdad es que cuando yo crecí, la informática nos daba estos juegos de PlayStation, ¿verdad? Y todas estas gamas que fueron surgiendo, ¿verdad? Pero tal vez por el hecho que yo estaba creciendo, para mí son juegos de niños, de muchachos hasta 18 años, ¿verdad? Luego resulta que ya más adelante en mi carrera, cuando yo platicaba con jóvenes, ellos ya de 24, 28, 30 años seguían jugando eso y a mí me daba risa porque para mí eran juegos de niños. Y hoy día tienen 40 años y ellos 50 tal vez están jugando eso. Las personas mayores a esas edades no, porque no los conocimos de niños. Entonces resulta que la conclusión del silogismo categórico que estoy hablando, o sea, filosófica, es que dentro de 20 años los ancianos van a estar jugando, no lo sé. Es un campo de ganar dinero muy grande. Entonces mucha gente hace. En Guatemala incluso yo conozco, en algún lugar trabajé como informática, ¿alguien me habla? Licenciada, disculpe, se está yendo el audio. Todavía se escucha extraño. Tampoco, licenciada. No, la verdad que no.
Permítame un momentito. Me trasladé, vamos a ver si ahora sí me escucha. Sí, licenciada. Mejor, bueno, muy bien. Permítame entonces, de todas maneras voy a quitar cámara. Había quitado todo para ver si con eso, pero no. Bueno. Entonces estábamos viendo esto, yo les explicaba aquí, estábamos hablando de algo interesante. Si no me escuchan, me dicen nuevamente y miramos qué hacemos. Estábamos hablando de la autonomía del derecho informático y decíamos que si realmente se considera un derecho autónomo o es parte del derecho civil. Y yo les estaba explicando a ustedes que los juegos electrónicos, en mi opinión, son juegos de niños porque nacieron cuando yo ya era adulta. Entonces, para mí eran juegos de niños. De tal forma que los juegos informáticos, estos jueguitos de PlayStation, se han vuelto, que van creciendo conforme van creciendo, en mi opinión, los millennials, ¿verdad? Que son con quienes nació. La que se considera filosóficamente el silogismo categórico sería que dentro de 20 años las personas ancianas van a jugar juegos de video, cosa que no sucede ahora porque nosotros, o mejor dicho, los mayores y yo no crecimos con ellos. ¿Qué quiero decir con eso? Que los juegos de video están volviéndose un fuertísimo mercado de venta. Y ustedes saben muy bien que en Guatemala hay personas que crean e inventan juegos de video. Pero aquí hay un tema con la literal B, aplicación idónea de los instrumentos informáticos. El derecho no lo ha regulado los juegos electrónicos. El derecho no lo ha regulado y no quieren hacerlo, en mi opinión, no porque no haya forma o porque no se les haya ocurrido, sino porque ustedes mismos saben muy bien lo que está inserto en ellos. Muchas veces cuestiones en contra de la moral, de las costumbres y en contra del derecho mismo. Porque en un juego de video nosotros nos permitimos darle rienda suelta a nuestra mente, darle rienda suelta a nuestra capacidad de crear y de jugar y de repente distraernos de nuestro mundo, ¿verdad? Y entonces vamos al juego de video donde se permite todo. Entonces aquí vamos a eso. No hay aplicación idónea. Nadie ha llegado a controlar, tal vez en alguna forma o qué sé yo, ¿verdad? Cuando los compran, cuando los venden, si le dicen a uno, mire, tenga cuidado, aquí hay material abusivo, hay material sexista, material racista, porque todo puede suceder, ¿verdad? En los juegos de video. Y aquí acepten un poco mi ignorancia, yo no soy ingeniera informática, ahora solamente les hablo de lo que yo a través del derecho puedo ver. Entonces, definitivamente el derecho informático es autónomo, pues no está completamente regulado. Por ejemplo, los precios de muchas cosas están reguladas, eso es derecho del consumo, por lo tanto el derecho del consumo llega hacia los temas informáticos únicamente para ver que el valor del producto no sea tan alto.
pero no hay una regulación específica en cuanto al contenido de los juegos, y ustedes mismos saben que estos juegos han sido objeto de suicidios, de asesinatos, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es cierto, hay alguna regulación del derecho informático llegando al nivel que yo les digo, también es cierto que no está regulado en la forma como otros derechos sí están regulados. Por lo tanto, se le sigue considerando un derecho autónomo incipiente. Y aquí luego lo digo en el párrafo final. Se le considera autónomo aunque no es en sí una rama típica del derecho, pero sí constituye conocimientos y estudios que se encuentran relacionados al derecho y la informática. Es importante que sepamos que el derecho informático debería regularse porque hasta el día de hoy, si usted, por ejemplo, y vuelvo a repetir, si usted trabaja en una empresa donde le pagan 6,000, 7,000, 8,000 para que usted cree cualquier material informático, ese material pertenece a la empresa que lo está contratando. Ahora bien, si ese material se está vendiendo en 1,000,000 de quetzales, en 100,000 quetzales, en 40,000, debería haber alguna ley que protegiera al autor del programa y no existe así. Instituciones propias del derecho informático. Bueno, ¿qué es lo que incluye el derecho informático? ¿Qué hay dentro del derecho informático? O mejor dicho, ¿qué debería haber dentro de nuestro derecho informático si en Guatemala existiera esta rama en un libro? Y por supuesto está el contrato informático. El contrato informático puede incluir desde que yo compro un programa que me va a ayudar en tal y tal y tal cosa, hasta que yo me someto voluntariamente a un tema informático donde me van a mandar semanalmente un estado de las redes. Este es un contrato típico, el contrato informático, donde yo como periodista tengo que buscar en todas las redes de Guatemala un nombre. Digamos José Luis Guzmán López. Esta persona es un funcionario público y entonces él es el ministro de algo y entonces, si ustedes no lo saben, todos los ministerios tienen contratos con periodistas, toda la Contraloría de Cuentas, las entidades autónomas, la Presidencia de la República, el Congreso. No voy a seguir con todas las instituciones estatales. Todas ellas tienen contratos donde un periodista, porque fíjense que no es un informático, es un periodista, contrata con ellos anualmente que les va a pasar diariamente un WhatsApp o yo qué sé, donde les dice que hablaron de José Luis Guzmán en toditititas las redes. Y esto se está creando porque se están creando cada día más redes, ¿verdad? Entonces, hace ella o él, yo he visto estos contratos, yo he revisado estos contratos y esta persona hace un análisis o una explicación extensiva de todas las redes. Pone WhatsApp, pone Facebook, Instagram, TikTok, bueno, y otras, dice. ¿Por qué? Porque esto todavía hay días que nacen más redes y ella tiene obligación de ver ahí. Entonces, diariamente, en un correo o donde ella se lo pida, ella manda a decir, mire, hoy salió todo esto en X de ustedes. Por eso es que el funcionario público siempre se va a enterar de todo el chisme que ustedes pongan en las redes. Lo que ustedes pongan lo va a leer. Ustedes dicen, ay, no, ¿qué lo va a leer? Son miles, cientos, pero no, ellos contratan periodistas que lo hagan. Los periodistas, los mismos periodistas tienen este negocio. O sea, yo he visto a la misma periodista que lo contrata con la Contraloría de Cuentas y la misma periodista que lo contrata con la SAT. ¿Qué pasa? Es un informático quien está haciendo el trabajo. Es uno de ustedes, es un ingeniero en sistemas o de repente un estudiante. Él es el que le busca en redes a ella, se lo pasa a ella lo depura y ella lo traslada a la institución que le está pidiendo esa información. No solamente pueden ser instituciones de gobierno. Entonces, ese es un contrato informático, pero hay muchos más. El mismo contrato donde un ingeniero en sistemas llega junto con su gente, porque él tiene una empresita de 3 y 4 estudiantes de ingeniería en sistemas que lo ayudan, y llega a una empresa y dice, mire, yo les voy a dar a ustedes el tema de la informática, el apoyo. Ese es un contrato informático entre
el dueño de la empresa y la empresa. Hay muchos contratos informáticos y estas son las instituciones propias del derecho informático. El documento electrónico, cada vez es más, ¿verdad? Mire, la vamos a contratar, pero tiene que llenar unas formas, tiene que llenar unos formularios, tiene que llenar unos documentos. Cuando antes llegábamos mediodía a una empresa a llenar formularios, hoy día nos mandan el link, ¿verdad? O nos mandan el montón de formularios en un correo electrónico para que los llenemos electrónicamente. Todos estos temas me cuesta más a mí entenderlos. Yo sé que ustedes me están entendiendo mejor porque ustedes están en su área. El punto es, todos estos documentos son parte del derecho informático y por ende deben regularse. ¿No se regulan? No. Es como el derecho del agua, ¿verdad? En Guatemala, constitucionalmente deberíamos tener un código de aguas, pero no lo tenemos porque no le interesa a nadie. Más bien lo que les interesa es que no haya derecho de agua o código de aguas, ¿verdad? De la misma forma, imagínense regular todo esto. En primer lugar, les pone a ustedes tropiezos, pero en segundo lugar, también les da a ustedes mejores derechos, porque muchas veces el que hace el programa es el que menos gana, ¿verdad? Entonces, no les interesa crear un derecho informático. El comercio electrónico se refiere a comerciar, a comprar y vender. Comercio es comprar y vender, alquilar, arrendar, dar en hipoteca, dar en prenda, dar préstamos por medio de la electrónica. O sea, comercio es comercio, comerciar, ¿verdad? Hacer comercio por el medio electrónico, lo que hablábamos, ¿verdad? Lo que hablábamos hoy día, yo puedo literalmente trabajar en Guatemala, pero establecida yo en Italia, en la Toscana, en Roma, ¿verdad? Yo puedo hacer todo el comercio de mi producto que mi mamá teje, digamos, mi mamá es tejedora y entonces yo vendo sus tejidos fuera de Guatemala y yo puedo estar en cualquier lugar haciendo ese comercio y nada más teniendo en Guatemala quien vaya y lo empaque y lo mande a los diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Pero eso debería regularse mejor. Debe regularse, está regulado muy someramente. Licenciada, disculpe. ¿Sí? Yo tengo una pregunta sobre el comercio electrónico. Sí. Es que yo estaba viendo un video donde dice que a veces las personas, por ejemplo, en el marketplace de Facebook, anuncian productos por ejemplo, a un quetzal. Entonces, yo veía que decían que si ponen ese precio, uno puede exigirles que sí lo den ese precio. ¿Es cierto? Claro. Mire, aquí entramos al tema del derecho del consumo del consumidor que hablábamos hace un ratito. El derecho al consumidor habla de esas malas prácticas, ¿verdad? Y de la publicidad engañosa, se llama, lo que usted me está diciendo en derecho se llama publicidad engañosa. Yo no puedo engañar a nadie. Yo, si ofrezco a un quetzal, lo tengo que cobrar a un quetzal. Y por supuesto que si hay un dato de envío, porque a veces así lo hacen, el producto vale un quetzal, pero el envío vale 300, porque ahí me estoy cobrando el producto. No, todo debe ser razonable. Eso se llama derecho del consumo. El tema aquí es lo que estamos hablando. Si la empresa está en Guatemala, usted la denuncia, aún así sea todo esto electrónico, ellos tienen que tener alguna dirección, alguna forma de localizarlos, y entonces yo los denuncio ante el derecho del consumo. Ay, Dios mío, se me fue ahorita, a la DIACO, la Dirección de Atención al Consumidores, la DIACO, y entonces le digo, mire que hay publicidad engañosa, ellos no me pueden ofrecer esto porque esto no podría valer eso, salvo que de verdad esté cobrando un quetzal por eso. Ahora bien, vuelta a lo mismo. Si de verdad está cobrando un quetzal y está haciendo un negocio por un quetzal, tenemos que ver que tampoco es razonable un quetzal pagar por una cuestión, por un tema, por una cosa, por lo que sea, no hay nada que valga un quetzal. Entonces digo yo, salvo dos limones, ¿verdad? No, pero digo yo, ¿no será que me están utilizando para obtener mis datos, para tener mi información y luego hacer otro tipo de negocios falsos con mi información? ¿O no será que hay un tema de lavado de dinero ahí?
Entonces, todo lo que no es razonable no debemos caer en eso. Sin embargo, el tema es no está regulado. Y por eso es que estamos llegando a este punto en esta clase. No está regulado. No está regulado lo que usted me está contando, porque cuando la DIACO trata de entrarle a la persona que está ofreciendo por un quetzal algo que después resultó que valía 200 quetzales, no la encontramos en ningún lado. Una vez, por ejemplo, yo compré, fue la única vez que lo hice y nunca más. Y aquí en Guatemala, un dije, se miraba lindo el dije, era un arbolito de Navidad. Yo dije, voy a dar este regalo, valía 300 quetzales el dije. Y yo dije, un bonito dije, ¿verdad? Un arbolito. Me lo mandaron y el dije medía como medio centímetro. Ni siquiera le cabía una pulsera. Yo no sé ni a qué le cabía ese dije y era carísimo para eso. Yo traté de contactarlos, de quejarme, lo que quieran, pero no tenía cómo ir contra ellos. No tenía cómo, no sabía su dirección, no sabía exactamente la cara de la persona que me lo había vendido y finalmente fui estafada. Esa es la verdad. Entonces, ese es el tema. No sé si con todo esto respondo su pregunta. Sí, licenciada, gracias. Muy bien, a ustedes gracias por aportar a la clase. Bien, entonces, el comercio electrónico. Estamos en el comercio electrónico. Vamos a dar unos minutitos más para hablar de esto antes de ir a nuestra primera pausa, porque sí quisiera los delitos informáticos, platicarlos en una siguiente etapa. Entonces, comercio electrónico es algo que va y viene por medio de la electrónica, pero vuelta a lo que estábamos hablando hace un momentito. Nosotros tenemos que saber muy bien con quién estamos comerciando para comerciar principalmente, pues al final 300 quetzales se pierden, ¿verdad? Pero hay cosas que tienen mucho dinero de por medio y lo hacemos por medio de la informática y la persona simplemente desapareció. Pero viéndole el lado bueno al comercio electrónico, el comercio electrónico es algo que no necesito por fuerza estar en el país con un notario, viendo a la persona enfrente, gastando honorarios de abogado, de notario, todo esto. No, por eso es que el comercio electrónico fluye mucho, porque no hay formalidades. Y por eso muchas veces dice la gente, es que el derecho informático es derecho mercantil, porque es derecho comercial. No, no. El derecho informático es mucho más. Miren todo lo que estamos hablando acá ahorita, ¿verdad? Contrato informático, documento electrónico y ahorita comercio electrónico. Permítanme entonces. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de los delitos informáticos. Fíjense que el delito informático no voy a hablar mucho en esta clase porque es materia de un tema concreto. ¿Por qué? Porque los delitos informáticos sí los regula nuestro país. Algunos de ellos, y vamos a ver más adelante, no hoy, sino en clase, qué delitos específicamente sí están regulados. O sea, no todo no está regulado. O sea, no es que estemos en pañales en el derecho informático. Y sí, eso los tenemos que estudiar despacito. Pero vamos a estudiar algunos de ellos en un ratito. Y entonces, como por la hora, ¿saben qué voy a hacer ahorita? Pasar a la asistencia. Y entonces aquí pregunto, ¿está Esteban Molina? Catherine Palacios. Presente. Jefferson Ailón. Presente. Dylan Reyes. Presente. James. Presente. Angelín Díaz. Presente. David García. Presente. Roberto de León. Presente. Carla Ramírez. Presente. Brandon Pacay. Presente. Pablo Cuán. Jordi Carreto, por ahí lo vi. Presente. Carlos Elías. Presente. Alessandro José Mancilla. Presente. Luis Guevara. Presente. Diego Ardón. Presente. Giancarlo Mazariegos. Presente. Jorge Folgar. Presente. Byron Salazar. Presente. Fátima Santos. Presente. Steve Toc. Presente. Fátima Mayen. Presente. Gadeli Jiménez. Presente.
Oliver Ruiz, Presente. Pablo Marroquín, Presente. Abner Ortega, Presente. Paola Rodas, Presente. Bárbara Jiménez, Stephanie, ya la vi también por ahí, Presente. José Eduardo Portillo, Pablo Roldán, Presente. Stephanie Ergueta, Presente. Jocelyn Payés, Presente. Eldin Escobar. Eldin no. Bien. Licenciada, disculpe, Sí. aquí ando yo, solo que no dije presente. Vamos a ver quién me está hablando. Pablo Sebastián. Muy bien. Entonces vamos a tener un tiempo de receso ahorita, unos 5 minutitos, y los espero dentro de 5 minutos para continuar nuestra clase.
Bien, vamos a iniciar nuevamente nuestra clase. Bien, entonces estábamos en el delito informático. Si me escuchan, si no me escuchan, entonces, perdón, si no ven la presentación me dicen, ¿verdad? Pero por lo pronto entiendo que sí la ven. Entonces, delitos, robo de identidad, robo de datos corporativos, ciberextorsión, phishing o fraude, estafas. Hay muchos más, como ustedes los quieran nombrar y cada día crecen más. No sé si, bueno, mejor después les comento sobre la ley de ciberdelincuencia que tuvimos en Guatemala unos minutos, ¿verdad? Como un bebé que murió al nacer prácticamente. Pero todo eso es materia ya del momento en que hablemos de los delitos. Ahorita solamente lo estamos nombrando, ¿verdad? Hay muchos delitos informáticos, algunos regulados en nuestro país, sí, algunos otros no. ¿Había una ley específica sobre el tema? ¿O la hay? Eso lo vamos a ver en su momento específico. Pero acá, las instituciones propias del derecho informático son todas estas, ¿verdad? Cuando nos roban identidad, eso se está poniendo tan de moda. Cuando roban nuestros datos también. Cuando roban los datos de la empresa, generalmente cometido por los informáticos de la empresa, ¿verdad? Cuando roban estos datos, cuando tienen la ciberextorsión, cuando extorsionan por medio de redes, ¿verdad? Eso se llama ciberextorsión. Todas las redes pueden ser objeto de que a uno lo extorsionen. El phishing y las estafas. Algunos de todos estos delitos van a ser materia de que ustedes los estudien, no solamente por medio de la informática, sino que van a tener que entrar un poquito al estudio de la legislación guatemalteca sobre el tema, casos específicos sobre el tema y cómo se resolvieron, etcétera. Esa es la idea de esta clase. Y estafas, cualquier tipo de estafas como esa que yo ya les mencioné. O sea, que lo estafen a uno porque le quieren vender algo o cualquier otro tipo de estafa. ¿Qué nos lleva a esto, jóvenes? No he podido ver completo el pensum de estudio de ustedes, pero tal vez tanto o más que nosotros los abogados, ustedes deberían llevar curso de ética, porque de verdad que vuelvo a repetir lo que dije hace algunas clases, ¿verdad? Es como que estuvieran dándoles a ustedes, si ustedes no son éticos y no son correctos y no manejan bien las cosas, es como que les están dando una pistola a un niño de 5 años, ¿verdad? Entonces, debemos entender, manejar bien la ética. Y otra cosa, el trabajo del ingeniero informático debe o debería ser muy bien remunerado. Porque si yo estoy ganando muy bien en mi empresa, no voy a tener aquella necesidad de cometer todos estos delitos que acabo de mencionar. Entonces, todo eso no se regula. Yo no veo un colegio de ingenieros en sistemas protegiendo los derechos de sus agremiados en la forma como ellos apoyan a las empresas en donde trabajan. No veo un colegio de ingenieros que diga, no, es que nosotros somos los que les hacemos todo y los que custodiamos su información. Entonces nos tienen que pagar bien para que nosotros también tengamos buenas herramientas para manejar los sistemas de la empresa. Entonces, sí creo que es bueno mencionar acá la ética informática, debería ser parte del derecho informático. No lo puse acá porque ni se les ocurre a nadie, ¿verdad? Pero sí debería ser. Bueno, el derecho informático también incluye la firma digital, la firma electrónica. Miren, hoy día todo se hace ya en firmas electrónicas. Traten ustedes de arreglar un problema de una nota en la Universidad Mariano Gálvez. Miren, es terrible, porque si uno de catedrático se confundió con una nota, porque tecleó mal ustedes habían sacado 25 y les pusimos 15, ahí hay 10 puntos por un número 1 que se confundió el profesor.
Entonces hay que hacer un trámite. El trámite es puramente con firmas digitales. Tiene uno que tener el nuevo Acrobat no sé qué, para comprar el nuevo Acrobat es un relajo. Luego uno ya tiene el nuevo Acrobat y le mandan el documento electrónico para que uno llene, y entonces ahí casi que se queda uno porque no logra llenarlo. Luego tiene que poner, ¿qué? Firma electrónica o firma digital. Esa firma digital está regulada, yo no sé ni por dónde, porque la verdad que hay una ley en Guatemala sobre la firma electrónica, pero nada que ver con eso que nos piden en la universidad. Entonces, la verdad, es un tremendo problema. Luego tiene que firmar electrónicamente, después de mí como catedrática, la coordinadora de la carrera, y luego el coordinador del centro, y luego el decano, creo que es, o es el vicerrector. Eso es un pleito en el que estamos, y la verdad es que se los cuento que estamos porque no he logrado yo terminar una apertura de acta, se llama eso, porque lleva firma digital. En mi mente del siglo pasado, digo yo, pero si solo era de llenar un formulario, lo llevo a la universidad, recojo todas las firmas, o sea que me están volviendo más difícil hacer un tema electrónico que un tema físico, como yo lo hubiera hecho hace 10 años todavía en la universidad. Entonces, todo esto debe simplificarse, pero lo vamos a estudiar. O sea, lo de la firma digital, todos estos son materia de una de nuestras clases. El habeas data, o sea, nuestra información personalísima forma parte también del derecho informático porque está en todas partes hoy día, pero es algo muy importante, es algo privado, es algo personal. Ni siquiera la ley de acceso a la información pública del sector público tiene derecho de que se entregue mi información. O sea, mi información, dónde yo vivo, etcétera. Eso no se le da a nadie, mi tipo de sangre, todas esas cosas. Pero, ¿se da o no se da? Porque la verdad después todo el mundo se entera. Y lo peor, todo el mundo lo publica. ¿Y qué delito comete el que publica? ¿Verdad? Aquí dentro de los delitos informáticos que estábamos hablando hace un minuto, debería entrar también los temas de privacidad, ¿verdad? La privacidad de la persona, la intimidad, todos los temas de pornografía. Ese sí es un delito en Guatemala, la pornografía cibernética, que está tan conocida hoy día, ¿verdad? Y la libertad informática, o sea, ¿qué debemos sí tener como un derecho nosotros como personas individuales y los que se dedican a la informática? ¿Dónde está nuestra libertad? Bien, pasando de este tema, vemos ahora la relación del derecho informático con otras ramas del derecho. Porque el derecho informático se relaciona con todo el derecho. Eso sí, ¿es autónomo? Sí, es autónomo, él está solito. No necesita de ninguno, pero sí tiene relación con todos. Con el derecho constitucional se relaciona por cuanto la forma y manejo de la estructura y órganos del Estado es materia constitucional. Es decir, nosotros tendríamos que estudiar un poquito de derecho constitucional como informáticos para saber qué leyes son superiores a otras. Y por eso es que nosotros, ¿qué fue lo que estudiamos? Nuestro derecho constitucional tiene muchísimos artículos, la Constitución Política de la República, nosotros por lo menos estudiamos, ¿qué? 33, ¿verdad? Por lo menos estudiamos los derechos que tenemos, porque sí tenemos que saber hasta dónde debemos llegar como informáticos. No solo son esos, pero por nuestra clase no podíamos abarcar más Constitución, ¿verdad? Pero ya vieron que nosotros estudiamos la Constitución. Número 2, con el derecho penal. ¿Por qué surge esta relación? Porque el derecho penal regula las sanciones para determinados hechos que constituyen delitos o violación de normas del derecho. En este caso, el derecho informático. El informático tiene mucha relación con el derecho penal. Todo lo que hace con esa computadora está o no regulado en la ley, y si está regulado como delito, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Que yo después no lo pueda localizar porque usted está en Australia, eso es diferente. Sin embargo, hay delitos por los que sí procede la extradición. Eso lo vimos cuando vimos nuestro derecho constitucional, ¿verdad? Cuando vimos nuestros derechos humanos, vimos que la extradición procede.
procede. Entonces, hasta me pueden mandar a traer. Y temas como la pornografía o la pornografía infantil principalmente, sí son delitos de lesa humanidad. Eso quiere decir que se persiguen en todas partes del mundo. Esos delitos, aún así, nosotros veamos que mucha gente se volvió millonaria con ellos y no les han hecho nada. Esos delitos realmente son delitos muy, muy perseguidos en otras partes del mundo, más que en Guatemala. Entonces, irme a esconder a otra parte del mundo no va a funcionar. Hay delitos muy delicados, vuelvo a decir aquí, robo de identidad, famosísimo. Hoy día todos nos están atormentando con robarnos nuestra identidad, ¿verdad? Y además, eso está obstaculizando el derecho informático de tal forma que más pareciera un poco como lo que yo les digo de la apertura de acta de la Mariano Gálvez, que la gente va a preferir ir y decir, mire, ¿sabe qué? No quiero tener mi cuenta en línea. No quiero, por favor, cancelar mi cuenta en línea. Y eso perjudica al flujo de comercio electrónico, ¿verdad? Pero mucha gente está pidiendo eso cuando ya le robaron todo el dinero de su cuenta, ¿verdad? O cuando le clonaron la tarjeta de crédito, la clonación de tarjetas de crédito, el robo de datos, ¿ya? Resulta que ahora de alguna manera entraron a mi computadora y se robaron todos mis datos. Yo dejé mi computadora porque era del trabajo, por más que le quise borrar todo, ¿verdad? Hay un artículo ¿en cuál es la ley que lo está? Ahorita borré cassette, pero sí, es en la ley ay, Dios mío. Bueno, ahorita les digo, pero es la ley esta del Estado contra la corrupción. En esta ley está ese delito, el delito de borrar mis datos. Yo no puedo, si me voy de la empresa, todo lo que yo tengo en mi computadora es de la empresa. Entonces no puedo borrar nada, eso es un delito. Y como yo me enojo porque me despidieron y ahora la que viene en mi lugar va a utilizar todo lo que a mí tanto me costó, vengo yo y perdonen la expresión, me trueno todo el disco duro de la computadora. Ustedes sabrán en palabras técnicas lo que yo estoy queriendo decir. No lo puedo hacer, eso es un delito. Y entonces viene la empresa al ver que yo borré todo y me denuncia en el Ministerio Público. Eso lo vamos a ver despacio, porque tiene no es cuestión que ahorita vamos a discutir, ¿verdad? Tiene sus cosas, ¿verdad? Y ustedes me van a decir, bueno, sí, pero está mi información. La pretensión hoy día de la empresa es que usted ya no use la computadora de la empresa para nada personal, de tal forma que ya usted tiene un correo con la empresa y antes el correo que yo tenía de la empresa era mi correo con mi abuelita, con mi mamá. Bueno, ellas no usaban, ¿verdad? Pero con mis hermanos, con mis amigos, porque era mi correo. Ahora entendí que no, que ese es el correo de la empresa, yo tengo que tener el personal. Eso ustedes tal vez ya nacieron entendiéndolo, pero yo no lo entendía. Sí, a mí me dieron correo en la empresa, el primer correo que me lo dieron en la empresa. Entonces ahí yo mandaba feliz día al cariño, feliz Navidad, porque no había WhatsApp, ¿verdad? Después resultó que cuando uno terminaba el trabajo, eso lo tenía que dejar intacto y uno decía, no, pero es que eso es mi información personal. No, la computadora es de la empresa, no puede borrar nada. Es más, ustedes mismos saben que tienen ustedes que hacer el trabajo sucio cuando trabajan en la empresa, ¿verdad? Que ustedes son los primeros en enterarse que al gerente general lo van a despedir, porque a ustedes los llaman y les dicen, mire, ahorita me le bloquea toda la informática a esta persona antes de que se ponga a borrar todo. Ustedes son el que lo llaman, mira, ¿sabes qué? Pásame por favor todo lo que está escribiendo en este momento el fulano y ustedes lo tienen que hacer. Y por eso es que en la primer clase nosotros dijimos, el informático tiene que saber hasta dónde puede hacer todo esto que le estoy yo diciendo, ¿verdad? No es materia de este momento porque cada uno de estos lo vamos a estudiar despacio y ahí vamos a entrar a preguntas y de repente uno de los grupos va a estudiar eso. Va a estudiar hasta dónde puede realmente hacer caso de temas donde ahorita suspéndale todos los temas informáticos a la persona, ¿no?
De ahí que yo, simple y sencilla abogada, entro a mi despacho de mi trabajo después de almuerzo y cuando quiero entrar a la computadora no puedo. Y cuando quiero usar el celular ya está fuera de servicio. Esos son traumas que uno después lidia con los psicólogos jóvenes, ¿verdad? A lo que voy es a que tenemos que saber lo que estamos haciendo porque, perdónenme nuevamente el francés, pero hasta trancazos le ofrecen al informático, porque este tipo de cosas que se hacen son muy personales y afectan mucho las emociones. Entonces tenemos que saber cómo lo vamos a hacer y cómo nos vamos a encerrar cuando lo hagamos. No es nada más que nos instruyan a hacerlo. Por eso les digo, un buen curso de ética, ¿verdad? Un buen curso de cómo hacer estas cosas, sería bueno que las empresas nos dieran, ¿verdad? Porque no es nada más de hacerlo, porque va en contra de la misma sensibilidad de la persona como lo es el derecho al trabajo, ¿verdad? Por eso vamos a estudiar un mes de derecho laboral aquí en esta clase. Entonces, con esto lo que quiero decirles es lo que yo siempre hago en todas las clases que doy aquí en la universidad, que doy bastantes y tengo desde el año 97 de dar clases. A mí me encanta que los alumnos, conforme va caminando el curso, digan, ay, no, si esta clase no era así nada más, ¿verdad? De relleno, ay, qué aburrido estudiar derecho, sino que digan, uy, no, más cursos de derecho deberíamos llevar. Bien, con los derechos humanos, aquí vuelta otra vez, por eso estudiamos derechos humanos. Los derechos humanos son necesarios para la defensa de estos derechos fundamentales del hombre, como la vida, la igualdad, el respeto moral, la vida privada e intimidad, entre otros. Entonces, como informáticos debemos entender claro esto. Principalmente, vuelvo a decir, ¿verdad? Cuando trabajamos en una empresa que nos exige cosas respecto a los trabajadores. Los derechos humanos son necesarios. Debemos entender qué derecho tiene la persona y qué derecho tengo yo y hasta dónde voy a llegar yo en el apoyo a mi empresa con el tema informático. La vida, la igualdad, el respeto moral. Mira, vos, pasame, dice que hay unas fotos dentro de la computadora de la persona, ¿verdad? Eso sería muy delicado que ustedes lo estén trasladando. La vida privada, la intimidad, entre otros. Entonces, temas de la vida privada. Mira, quiero que me mandes la dirección de la fulana porque le voy a mandar unas flores y ella no me quiere dar la dirección. Tienen ustedes que entender hasta dónde deben llegar ustedes con respecto a derechos humanos. De derechos humanos fue lo que ya estudiamos la semana pasada y antepasada. No, solo la pasada, ¿verdad? Es que el curso va rapidísimo, ya tenemos mucha información en él, ¿verdad? Clasificación del derecho informático. Por un lado está la informática jurídica. ¿Qué es lo que hay de derecho en la informática? O sea, dentro de redes y dentro de la información, ¿qué tenemos jurídico? Y luego, derecho de la informática. ¿Qué de todo eso está regulado en leyes y en normas? Tenemos que saber qué leyes estaría yo infringiendo dependiendo de lo que haga. Eso sería el número 2. Y la informática jurídica, ¿qué hay? ¿Qué hay de derecho dentro de todas esa amplio nube, ¿verdad? Que nosotros tenemos de conocimiento. Bien, entonces vemos la informática jurídica. Miren, ustedes de repente ya estudiaron cursos donde les habla cuándo nació la informática, qué es la informática, pero de lo que yo tengo recopilado en el libro de texto, dice que nació en Estados Unidos en 1959. En 1959 ni siquiera soñaba yo con nacer, pero también les digo que en Guatemala sí no nació en 1959. En Guatemala, como les explicaba yo en los principios de curso, si mucho, yo me acuerdo de la informática en los años 80, finales de los 80, por decirlo así, en los 90, que yo me acuerde. En donde se considera en el Health Law Center de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania. Ese centro colocó los ordenamientos legales en cintas magnéticas. Estamos hablando de informática jurídica, ¿verdad? No de informática. Por eso dice, ese centro colocó los ordenamientos legales en cintas magnéticas, exponiéndolas ante la barra de Asociación Americana de Abogados. Yo no sé si alguna vez las vieron, tal vez en fotos, ¿verdad? Yo sí, por alguna razón, en algún momento vi todavía esas cintotas
gruesas, que era como una cinta de aislar, como un masking tape gigante. Y eso ahí pasaba en unas grandes cintas, lo ponían en una computadora y en una pantalla que tenían, y ahí se miraba que estaban las leyes. Eso fue en Guatemala en los años 80. Aparentemente esto empezó cuando unos genios, ¿verdad? Que hoy me imagino que serán millonarios o ya fallecieron de repente, los colocaron las leyes. Dijeron, bueno, miren, ahora aquí ya no van ustedes a estar pasando libro por libro, sino miren, la van a poder ver aquí. Las leyes ante la barra de la Asociación Americana de Abogados. Es la famosa BAR. La BAR es el examen que hacen todos los abogados para poder ejercer en cualquiera de los estados de Estados Unidos. O sea, si yo quiero ejercer en Nueva York, voy al BAR de Nueva York y ahí hago un examen. No puedo ejercer en New Jersey, por ejemplo, que está tan cerquita. Tampoco en Pensilvania o en Filadelfia, que están cerca, no. Solo en Nueva York. Y así en cada estado que yo quiero trabajar, tengo que estudiarme todas las leyes para pasar el examen. Es un examen que se equivale al examen privado de derecho aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, este centro colocó estos ordenamientos legales. Ordenamientos legales son las leyes, ¿verdad? Aquí lo estamos poniendo muy fino ahora. Las leyes las metió en cintas magnéticas y las expuso ante el BAR. Y ellos estaban emocionados. Ya en 1968 estaban computarizadas las leyes de 50 estados. Sin hacer propaganda, hay varios sistemas en Guatemala que hacen esto hoy día. InFile es el que pues, yo uso. Uno debe suscribirse, pagar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí está el ordenamiento jurídico guatemalteco. Es el más exacto porque día a día ven el diario de Centroamérica, el diario oficial donde se publican las leyes. En Guatemala, cualquier ley que autoriza el Congreso o que quiere publicar alguna de las instituciones un reglamento, etcétera, se pone en el diario oficial. Eso es la forma oficial de saber que sí se publicó algo. Entonces es cuando amanecemos los abogados tempranito, los que en todas las instituciones hay una entidad, antes era jurídica, ahora es uno de ustedes informáticos, el que recibe el diario de Centroamérica y mira qué nuevas leyes hay. Esas nuevas leyes, si son de publicación e interés para la empresa, ustedes la tienen que colocar en las redes de la empresa para que vean que se publicó una nueva ley respecto a esto. Esto es el diario de Centroamérica, por si alguien lo quiere poner, es el diario oficial de Guatemala. Y entonces InFile, digamos, y hay otros, no tengo ahorita nombres de otros, pero hay otros que ellos también publican todo esto. Entonces, si usted está suscrito a estos paquetes electrónicos, digamos, con un contrato electrónico, entonces le mandan diariamente qué modificaciones hay a cualquier ley y qué nuevas leyes hay. Estados Unidos lo tiene desde 1968 computarizado. En 1969, el centro de la Universidad de Pensilvania creó el sistema LIGHT, que hoy se llama FLIGHT, Información Legal Federal a través de las computadoras. También se empezó a utilizar por IBM, ¿se acuerdan ustedes de IBM en Washington para procesar los documentos? Por ahí entonces, por el año 69, realmente empezó a computarizarse los Estados Unidos o a volverse informático. En los años 70 realmente. Guatemala ni siquiera soñaba ni sabíamos que existía todo esto. Les vuelvo a repetirse hasta finales de los años 80. Entonces empezamos a utilizarlo por los ministerios. Les decía yo, el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas manejaba todo lo que era la SAT hoy día y también lo que hoy maneja como Ministerio de Finanzas. Vamos ahora a un concepto de informática jurídica. Informática se refiere al conjunto de técnicas destinadas al tratamiento lógico y automático de la información para una mejor toma de decisiones. Esto es informática nada más. Este autor, José Luis Mora y Enzo Molino, estos autores dicen que la informática es el estudio que delimita las relaciones entre los medios, o sea, equipos, todos los equipos, los datos y la información necesaria en la toma de decisiones desde el punto de vista de un sistema integrado. Aquí hago un paréntesis. Estamos hablando de informática, ¿verdad? Yo sé que ustedes tienen mejores definiciones de informática
porque son estudiantes de eso. Yo aquí traigo las que nuestros libros jurídicos nos traen, pero aquí hago un paréntesis y les digo lo siguiente, yo nunca voy a preguntar de memoria, dígame lo que dicen los autores José Luis Mora y Enzo Molino, nunca, porque si no lo hago con los estudiantes de Derecho que sí tienen en su mente que deben memorizar, no lo voy a hacer con ustedes porque ustedes de verdad no tienen en su mente memorizar. Creo que si no estudiaron Derecho es para no memorizar, entonces no voy a venir yo a entrar en conflicto con ustedes de esto. Sin embargo, la lógica sí la voy a utilizar y eso sí lo usan ustedes muchísimo y les puedo decir, dígame en sus propias palabras que es informática y lo único que tienen que hacer es pensar, no tanto memorizar, ¿verdad? Ahora, y aquí nos vamos a quedar, informática jurídica, nuestro autor Julio Tellas Valdés, es la técnica interdisciplinaria, o sea, para él es una técnica de muchas disciplinas, porque entra todo, entra la matemática, entra la salud, entra la informática, entra el derecho, que tiene por objeto el estudio e investigación de los conocimientos de la informática general, o sea, todo lo que es la informática, y ustedes saben eso mejor que yo, aplicables a la recuperación de información jurídica, así como la elaboración y aprovechamiento de los instrumentos de análisis y tratamiento de información jurídica necesarios para lograr dicha recuperación. Entonces, esta es nuestra definición. Vamos a ver si hay otra acá. Sí, esto es lo último que vamos a ver hoy, nuestra definición de informática jurídica. Es una técnica. Su objeto es investigar lo que nosotros conocemos por la informática. ¿Qué conocemos? Todo. Conocemos de juegos electrónicos, de comercio electrónico, de documentos electrónicos, creamos programas electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Aplicables a la recuperación de información. Quiere decir que yo los tengo para recuperar lo que yo tengo. Lo voy a guardar ahí para recuperarlo. Es una especie de archivo, es una especie de herramienta para los abogados, ¿verdad? La informática jurídica. Así como la elaboración y aprovechamiento de los instrumentos de análisis. O sea, yo voy a elaborar documentos electrónicos, contratos electrónicos. Saben que hoy día lo que antes hacían, cuando vamos a escriturar un edificio significa que se va a vender el edificio y entonces se va a dividir en pequeños apartamentos. Bueno, ahora ya hay un programa donde nosotros entramos y solamente ponemos datos de la persona, su nombre completo, su edad, su estado civil, cuál es el dato del apartamento, cuántas habitaciones tiene, detalles, y plum, me saca un contrato de 7 hojas, que antes se tardaba una secretaria todo un día en hacer el contrato. Ahorita lo hago en 15 minutos, revisándolo y todo. Entonces, eso es lo que hace la informática jurídica. Aprovechar los instrumentos de análisis y tratamiento de la información jurídica para lograr la recuperación, para que yo siempre tenga ahí mi contrato y no tenga que andar buscándolo en archivos físicos por días enteros y probablemente, como siempre pasa, se inundó la bodega y me destruyó mi información. Bien. Espero que tanto como yo, ustedes estén contentos con el curso. Un curso muy importante para ustedes, un curso que necesitan definitivamente para poder practicar después la carrera y por eso lo vamos a aprovechar. Vuelvo a decir lo que dije al principio de la clase. Necesito entonces que me envíen, alguien ofreció, perdón, se me fue, ¿quién me ofreció el curso? Ya se lo envié, licenciado. Ay, gracias, Catherine, muy amable. Entonces, voy a empezar a trabajar, como no tenemos clase el viernes, voy a empezar a trabajar y el lunes, primero Dios, ya les tengo, esperemos que en Canvas les pueda publicar el trabajo, eso es lo que yo quisiera. De lo contrario, se los voy a tener que mandar al correo para que ustedes tengan ya el trabajo que van a elaborar como grupos. Y estos son los trabajos. Buscar un delito, platicar sobre él, ver dónde está regulado, ver cómo está. Van a tener que practicar un poquitito de derecho, sí, porque lo vamos a enfocar al derecho, no plenamente a la informática, pero sí son temas que les sirven a ustedes. Así que
No sé si hay alguna pregunta con respecto a la clase o con respecto al trabajo, pero al trabajo les voy a publicar este lunes. De lo contrario, sí, Luis Eduardo. Bueno, licenciada, yo le dejé una pregunta en el chat. No sé si la pudiera ver. Discúlpeme, sí, no vi el chat, ahorita veo. Estamos hablando de instituciones propias. Estos puntos que están listados son las estructuras que fueron desarrolladas para regular las cuestiones legales del derecho informático o aún no están reguladas por la ley. Miren, algunas están reguladas por la ley. El derecho informático va muchísimo más rápido que el Congreso de la República de Guatemala. Y lo que más rápido va son los delitos informáticos. Cada día aparece una nueva forma de delinquir informáticamente. Ustedes lo saben. Entonces, sí, los puntos que están listados fueron regulados para fueron desarrollados para regular las cuestiones legales. Sí, así es. Algunos de los que mencioné no están regulados en ley. Específicamente en el día de los delitos vamos a platicar sobre cada uno de ellos, Luis Eduardo. Muchas gracias por su pregunta. Bien, entonces los dejo para que descansen 5 minutos antes de su siguiente clase y nos vemos primero Dios el próximo lunes. Muy feliz día. Feliz día, licenciada. Feliz día, licenciada. Feliz día, licenciada.